¿Qué tal? Muy buenas tardes nuevamente. Es un gusto tenerlos en la sala. Sí, espero que todo vaya bien. Y como siempre, pues vamos a tener un primer momento donde vamos a revisar el material de la sesión. Sí, luego vamos a trabajar una parte práctica y para eso usamos el segundo bloque, ¿no? Nuestro segundo bloque va a estar preparado para que ustedes puedan trabajar en el desarrollo de la actividad encomendada. El día de hoy vamos a abordar la actividad desde la perspectiva de caso, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, tenemos pendiente o vamos a tener pendiente trabajar nuestras actividades que corresponden a esta sesión, específicamente la de recursos humanos. Aquí en el momento síncrono vamos a desarrollar una situación problema, ¿no? El material ya está ahí en el aula virtual, específicamente la sección actividades para el aprendizaje y como siempre, o sea, la dinámica va a ser la misma, lo que vamos a cambiar es la modalidad, ¿no? Es decir, ya no vamos a trabajar el día de hoy en los formatos, sino vamos a trabajar resolviendo esa situación, ¿no? Y ya para en el tercer bloque, hacer la socialización que corresponde al trabajo en equipo desarrollado, al trabajo en equipo desarrollado. Esa es más o menos la distribución de tiempo que estamos proponiendo, ¿no? Donde como siempre, pues buscamos la participación activa, ¿no? La participación activa. Ok, en esta primera parte voy a conversar un poco yo, voy a revisar algunos lineamientos, reitero, voy a revisar algunos formatos y luego de eso ya entramos de lleno a nuestro trabajo aplicativo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, antes que nada, yo quería, como siempre, lo suelo hacer, ¿sí? Por lo menos en las evaluaciones que ya hemos tenido, darle una mirada bastante rápida a los resultados, ¿no? A los resultados. Siempre es bueno hacer esto, ¿sí? Porque nos permite ir monitoreando cómo vamos y cómo podemos ir mejorando, ¿no? Cómo vamos y cómo vamos a mejorar. También podría ser otra forma de decir las cosas acerca de los resultados. Bueno, dado que estamos pues evidentemente en un auditorio repleto de ingenieros, pues creo que esta es una forma adecuada de presentar siempre los resultados, ¿no? De una manera gráfica y con cifra, ¿no? Gráfica y con cifra. Entonces, como siempre, muchas veces tenemos un dato frío, ¿no? Un dato bastante directo, pero como ya les he comentado, también es importante mirar los detalles, ¿no? También es muy importante mirar los detalles. Bueno, ¿qué vemos en esta cifra? En esta cifra vemos de que hay un porcentaje bien alto, ¿no? Bastante alto, con notas aprobatorias, ¿no? Con notas aprobatorias que están en el rango de 14 a 20. Estamos hablando del 81%. Y me parece que es un ratio bastante aceptable, un valor bastante aceptable, ¿no? Si tuviéramos que ponerlo en términos de ratio, tendríamos pues porcentaje de alumnos aprobados 81%, con notas mayores a 14, ¿no? Porque en estricto los aprobados estaríamos hablando del 91%, ¿no? Esos son los que ya están en el rango de 11 a 14. Y si hay un pequeño grupo
que está en el rango de 9 a 11, ¿no? Entonces ahí hay un equipo que tiene que mejorar, ¿no? Que tiene que mejorar. Entonces también reiterar nuevamente nuestra forma de trabajo. Tenemos una evaluación progresiva, ¿no? Es decir, cada semana nosotros vamos haciendo algunas actividades que se van sumando a la actividad final. Entonces, no participar de ellas, no desarrollarlas, no socializarlas, eh, van a tener un pequeño impacto, ¿no? Un pequeño impacto. Pero claro, esto es como la gota de agua, ¿no? O sea, si es que es una gota, no hay problema, pero si ya comienza a caer un goteo continuo, sí que logra horadar la piedra, como dice el dicho. Entonces hay que trabajar en esto, ¿no? Por ejemplo, para nuestra próxima evaluación, estamos hablando de la semana 12, ¿no? Ya corrió una actividad que fue la parte de comunicaciones, entonces estamos en la segunda actividad y la próxima semana otra actividad, estamos hablando de 3 puntos que se van corriendo, ¿no? Que van corriendo. La exposición y nuestro informe, que es el que tiene el mayor puntaje en realidad también. El informe es el que tiene el mayor puntaje. Y por eso, ¿no? Y por eso es que con el informe es donde yo quiero hacer algunas observaciones, ¿no? Algunas observaciones y esto pues para no perderme los detalles, ¿no? Porque yo también podría decir, no, mira, tenemos 81%, 91% si quieren, estamos tranquilos, todo está muy bien, no hay mucho que mejorar, ¿no? Y como también, pues, dice otro dicho, el diablo está en los detalles, ¿no? Entonces siempre hay que tratar de analizar, siempre hay que tratar de analizar. Y por eso, si recuerdan, tenemos esta segunda diapositiva, este segundo slide, donde podemos ver algunos puntos que se pueden mejorar definitivamente, ¿no? Que se pueden mejorar. Dado que hay un grupo, repito, que no ha tenido una performance adecuada, ha hecho bajar varios ratios, ¿no? Ha hecho bajar varios ratios. Pero en estricto, hay dos que me llaman ya a la preocupación, ¿no? Dos que me llaman a la preocupación. Y estos estuvieron por el lado de la evaluación operativa y económica, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, yo les había comentado que ahí teníamos que trabajar el presupuesto, ¿no? Nuestros costos. Pero en la exposición incluso se explicó muy bien, ¿no? Lo hizo muy bien el equipo, que podíamos trabajar con una evaluación, una viabilidad técnica, una viabilidad operativa, ¿no? Eh, una evaluación de costo-beneficio, todo muy bien, pero descrito, ¿no? Sin desarrollo. Entonces, esa parte todavía se tiene que mejorar, ¿no? Todavía se tiene que mejorar. Algunos equipos no han incluido los ratios, ¿no? En sí el costo-beneficio es un ratio, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el costo-beneficio? Una prueba ácida al proyecto. Entonces, esa parte les invito a que pueda seguir reforzándose porque va a ser todavía un aspecto que se va a evaluar, ¿no? Va a ser un aspecto que se va a evaluar. Lo que, lo que también me ha llamado la atención es la parte de resultados. Pero antes de ir a resultados, pues yo tendría que, por aquí, por el lado también, como siempre digo, de la fortaleza, ¿no? Tengo que resaltar que el problema tiene una buena definición, ¿no? Y ahí establece el ratio, 1.84. Estamos muy cerca al tope máximo, que son 2 puntos, ¿no? Entonces, sí se tiene claro, sí se tiene muy claro el tema del problema, ¿no? Está claramente identificado y eso está muy bien. Las soluciones son las que en todo caso también se ha abierto ahí un grupo de ramificación y lo que se tendría que pensar es únicamente cuáles son
las soluciones alternativas si es que no se llega a implementar mi proyecto, por ejemplo, ¿no? Si lo llevamos haciendo una explicación análoga, es como decir, si hoy día no comemos pan, ¿cómo podemos sustituir el pan? O sea, a las otras soluciones alternativas. Entonces, igual, o sea, si yo quiero hacer un e-commerce, ¿no? Yo puedo hacer un e-commerce utilizando un entorno web, pues podría ser también una solución basada en móvil o una solución hecha utilizando WhatsApp únicamente, por ejemplo. Muchos negocios nos mandan su catálogo por WhatsApp y podemos hacer la transacción por ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces son soluciones alternativas a mi proyecto. Eso es lo que también ha hecho que ese ratio baje, ¿no? Pero donde sí he visto bastantes puntos que se tienen que mejorar, y esto sí, por eso aquí también lo resalté, es la parte de resultados, que es el desarrollo de los objetivos, ¿no? El desarrollo del plan, por ejemplo. Eso se tiene que trabajar porque ya para nuestra evaluación T12, este resultado va a tener un puntaje mayor ya, ¿no? Porque ya se supone que el contexto lo tenemos definido, por ejemplo, entonces lo que va a quitarse de este lado se va a ir sumando a otra sección, que en este caso van a ser la sección de resultados, ¿no? Que va a subir un par de puntos más, si es que no es más. Entonces, aquí, por ejemplo, y lo voy a explicar también un momento con un formato, un poco que quiero creer que se ha confundido el tema de las herramientas en cada sección con la redacción del informe, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando dicen plan del tiempo, ponen únicamente el cronograma, ¿no? Pero no se redacta, no se hace una redacción. O sea, ¿por qué estamos poniendo el cronograma? ¿Para qué sirve el cronograma? ¿Cuáles son los procedimientos de la gestión del tiempo? Entonces, esa parte está todavía por mejorar. Y repito, se tiene que trabajar porque va a estar en este ámbito, ¿no? Va a estar en el ámbito de la revisión, ¿no? Se van a ir sumando áreas de conocimiento, por eso decía, ese puntaje va a subir para la próxima. Entonces, aquí no hemos llegado al 50% del ratio, ¿no? O sea, estamos hablando de 0.82, nos ha faltado 1.08, o sea, no hemos llegado a 1 siquiera, ¿no? Entonces, eso sí me preocupa, eso sí me preocupa. En cuanto a las referencias bibliográficas, aquí también, ¿no? Al final se pone toda una lista de referencias bibliográficas, pero lo que se tiene que hacer también es citar, ¿no? Es citar eh, la referencia en el texto, ¿no? Es citar la referencia en el texto. De aquí yo me comprometo a pasarle también el manual de redacción UPN a Mauro para que lo puedan trabajar, ¿no? Es decir, por decir algo, ¿no? Si yo pongo Mendoza 2019, Mendoza 2019 va a estar citada en el texto y al final la referencia va a decir, pues, Mendoza de los Santos, Alberto, gestión de proyectos, 2019, Universidad Privada del Norte, la referencia ya descrita según corresponde, ¿no? Entonces, esos son los puntos más bajos, ¿no? Que han aparecido en el informe, la parte de resultados, la parte de evaluación operativa y económica. Yo he hecho algunas anotaciones en el informe, ¿no? Las he incluido y bueno, ahí hay que empezar a trabajar en esas observaciones. No sé si tienen hasta ahí alguna pregunta. Gracias, Daniel. Gracias, Yacet. Muy bien. Acá están, como digo, todos los promotores. Muy bien. Ok. Entonces, miren, vamos avanzando a la sesión de hoy día que tiene que ver con el equipo de proyecto, ¿no? Podemos hablar mucho del equipo de proyecto, incluso dependiendo de las metodologías.
podemos tener una estructura ya estándar, ¿no? PMBOK nos sugiere una estructura estándar, que también está en las diapositivas. Pero si trabajamos con otras metodologías, ¿no? Si trabajamos con otras metodologías, esa misma metodología también nos sugiere una estructura estándar, ¿no? Que la vamos a ir comentando en un momento. Pero antes de entrar a ese detalle, ¿no? Antes de entrar a ese detalle, vamos pues cómo se estila a hacer énfasis en el logro, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos el siguiente logro, ¿sí? Aquí tenemos el siguiente logro. Bien, parece que aquí tenemos. Ah, miren, acá hay una consulta. ¿En qué semana vamos a presentar el software? Esa es una muy buena pregunta. Tenemos que ver tu cronograma, pues. Tenemos que ver tu cronograma. O sea, y eso era un poco lo que yo les decía cuando se estuvo exponiendo, ¿no? O sea, según el cronograma ya tenemos entregables, o sea, el alcance se va avanzando. Según el cronograma ya tenemos desembolsos, según el cronograma ya se han efectuado comunicaciones, ¿no? Entonces hay que mirar el cronograma. En general, sí, Jorge, en general yo he visto que los cronogramas están mostrando software ya en las últimas semanas de junio, ¿no? Eso es lo que yo he visto en la mayoría de cronogramas. Ya tendríamos que ir evaluando uno a uno, ¿no? Ya tendríamos que ir evaluando uno a uno. Ok, muy bien, Jorge. Entonces, miren, aquí tenemos el logro, ¿sí? Dice, al término de la sesión, el estudiante presenta un informe parcial de su trabajo final, ¿sí? Del curso a partir de los conceptos y técnicas propuestas por el PMBOK, haciendo énfasis en la gestión del recurso humano y tomando en cuenta los modelos y formatos propuestos en la clase. Entonces, vamos a ir revisando algunos formatos en un momento, así como ya se estila trabajar en las sesiones previas que hemos tenido, pero yo quería entrar con una pregunta, si me lo permite. Vamos a poner una pregunta aquí, atentos a la pregunta, es que son, como decía, nuestros ingenieros de sistemas de información, pero que ya tienen experiencia, ¿no? Y criterio. Entonces aquí planteamos una pregunta. Va a ser interesante analizar los resultados. La pregunta dice, una misma persona del equipo de proyecto, se asume, puede cumplir la función de tester y desarrollador. Entonces vamos a dar unos segundos para ir tomando nota de la respuesta. Vamos a aplicar, como siempre aquí, lo democrático. Vamos a aplicar el 50% más 1 y con eso ya podemos ir haciendo algunos comentarios. Ya nos estamos acercando. Estamos en 12 participaciones. Muy bien. Casi, casi.
Muy bien, muy bien. Hay algunos que todavía no han participado, pero seguramente lo van a ir haciendo en el transcurso de la sesión. Miren, aquí tenemos 20 respuestas ya. 11 consideran de que una misma persona no debe ser o no debe cumplir, la misma persona no debe cumplir la función de tester y la función de desarrollador. Y 10 personas dicen o consideran que una misma persona sí puede cumplir la función de desarrollador y de tester. Ok. No sé si alguien se anima a representar al sí. Puede levantar la mano o abrir el micrófono tal vez. A ver, ¿alguien se anima a defender el sí? Está ajustado, ¿no? 10 contra 14. Yo pensé que iba a haber más contundencia, pero está ahí parejo. ¿Alguien se anima por el sí? Aquí tenemos en el chat una respuesta. Yo la voy a leer. Yo la voy a leer. A ver. Ah, ya, pero son respuestas del no. Quisiera ir por el sí primero. ¿Alguien se anima? Yo digo que tal vez puede existir la posibilidad de Ya. que el desarrollador pueda cumplir ambos papeles, ya que tal vez pueda alcanzar a terminar el tiempo de desarrollo asignado y aparte que también tendría conocimiento del código, también podría empezar a desarrollar las pruebas. Y bueno, también como por ahí creo que he visto, también por ejemplo, cuando no hay mucho personal o es un proyecto que abarca un poco equipo de trabajo, entonces podría desarrollar esos roles. Aparte que también se les forma con la capacidad de que puedan programar y que puedan hacer los testeos requeridos. Muy bien, Mauro. Muy bien, un aplauso. Un aplauso para ti. Mauro salió a defender el sí, ¿no? Mauro salió a defender el sí. No sé si alguien más quiere defender el sí. Muy buena tu apreciación y tu punto de vista. Mauro ya es senior, pues, ¿no? Por ahorrar costos, dicen por aquí. Como tú comprenderás. Suele pasar, suele pasar, suele pasar. Eh, Buen aporte, Mauro, buen aporte. Vamos a leer aquí a los que nos habían dado la posición del no. Algunos están cambiando ya por ahí también la votación. A ver, César nos dice, profe, por mi parte pienso que no, pero que puede suceder, pero puede suceder si es que es un solo desarrollador. Los demás pueden testear partes de otros desarrolladores, pero no revisar su misma parte del proyecto. Buen punto, César, buen punto. O sea, Mauro, su punto estaba en que si el equipo es corto, pueden hacer testeo. Claro. Y en todo caso, sería como tú lo manifiestas aquí, pues, César. Pueden hacer testeo, pero del código de otro de sus colegas, ¿no? El código de otro de sus colegas, porque como dijo Mauro, yo conozco el código, pero yo no me voy a revisar mi mismo código, ¿no? Seríamos un poco juez y parte. ¿Qué cosa dice aquí Paolo? Paolo dice, yo creo que se pueda, pero es mejor que el tester no sepa mucho del código fuente para poder hacer un mejor testing. Claro, pues Paolo, ¿no? O sea, aquí lo que se busca es que las pruebas sean lo suficientemente objetivas. Nosotros tenemos un dicho en el desarrollo, ¿no? Cuando el desarrollador se testea su mismo código, no se sale del libreto, pues porque ya lo dijo Mauro, él conoce el código, entonces sabe que el código hace esto, esto, lo otro. No se genera pruebas que vayan más allá de esa línea que ya estableció, de ese libreto que estableció. Entonces, ese es un buen punto, ¿no? Aquí Ángel dice, tendría que estar bien documentado el proyecto para hacer un buen test. Paolo reitera, porque uno cuando desarrolla y le sale bacán no lo quiere mover. Claro, claro, evidentemente, ¿no? Son las pruebas y las pruebas de terceros las que te van incluso a abrir
nuevos requerimientos, ¿no? Nuevos requerimientos que tú no lo habías contemplado, pero que forman parte de la funcionalidad. Un tester diferente al desarrollador puede tener otro punto de vista del código o funcionamiento. Claro, un poco va a ser sintonía con lo último que acabo de decir, Daniel, ¿no? O sea, si bien es cierto, nosotros también tenemos conocimiento de desarrollo, pero en el momento de hacer el test, nosotros podemos tener otro, otro punto de vista, ¿no? Otro punto de vista. Y fíjense, a eso íbamos a llegar, o a eso vamos a llegar en este momento. Cuando nosotros armamos nuestro equipo de desarrollo, eh, hay que revisar este tema de las tareas. Porque Mauro también tenía un buen punto, tiene un buen punto. ¿Qué pasa si el equipo es corto? O sea, los mismos desarrolladores van a tener que hacer tester, pero probablemente cruzando, ¿no? Cruzando un poco funciones. Es decir, yo voy a testear el código de Daniel, ¿no? Y Daniel podrá testear mi código, pero no haciendo la misma función donde yo desarrollo y yo mismo reviso. El cliente no es desarrollador, dice César, la manera de usar será diferente del desarrollador. Claro, por eso es que, fíjense, existen las pruebas técnicas y existen las pruebas de usuarios, ¿no? O sea, el campo de las pruebas es un campo que no es tan sencillo, ¿no? Tiene cierto grado de complejidad. Lo que pasa es que se le simplifica mucho, ¿no? Se le ve incluso como algo muy simplista, ¿no? Como algo muy simplista, pero en la medida que nos vamos acercando al usuario en términos de prueba, son experiencias bastante buenas para poder tener un software más funcional, ¿no? Si el equipo es de dos, es preferible que el tester y el desarrollador sean diferentes. Claro, sí, yo creo que sí. O sea, lo ideal es que el tester cumpla esa labor únicamente, ¿no? Porque aquí voy a referirme a lo que había dicho hace unos minutos. Hace unos minutos dije que depende mucho de la metodología de trabajo. Por ejemplo, para no irme por las ramas, cuando nosotros trabajamos con Scrum, en Scrum solamente existe el Product Owner, existe el Scrum Master y existen los developers, ¿no es cierto? Entonces, quien lleva el control sobre las especificaciones del producto es el Product Owner, el que de alguna forma va guiando al equipo para que se ejecuten las buenas prácticas de Scrum, es el Scrum Master. Y los que están ya en la labor, la construcción del producto, corresponde a los developers. Y estos developers son todo, ¿no? Son todo. O sea, es más, una de las buenas prácticas de Scrum dice de que en el equipo, en los developers, no existen jerarquías, ¿no? No existen jerarquías y las funciones, pues, son polivalentes, ¿no? O sea, o los roles son polivalentes. O sea, un desarrollador puede ser tester, ¿no? Un desarrollador puede ser analista, pueden hacer de todo. Y por eso es que de alguna forma tienen ese dinamismo, ¿no? Ahí tendríamos que acotarlo un poquito a lo que ustedes están diciendo, ¿sí? De que tal vez, pues efectivamente tengamos estos equipos, pero que crucemos, ¿no? Por ejemplo, Daniel va a verificar el software de César, César va a verificar el software de Mauro, ¿no? Y entonces, de tal forma que es desarrollador y tester sí, pero no de sus desarrollos, no de sus desarrollos. Pero sin embargo, miren, cuando nosotros tenemos equipos ya en, contrariamente a lo que piensan muchos, hay un buen grupo de factories que aplican Scrum en el desarrollo, pero digamos que es un Scrum a medias también, porque mantienen la jerarquía, o sea, el que es tester y no hace otra cosa, ¿no? Repito, porque muchas veces en el campo de los hechos, el tema de las pruebas no es algo tan simple, ¿no? Puede tener su grado de complejidad. Entonces también hay que trabajarlo de esta forma. Interesante. Un aplauso para todos los que participaron, ¿no? Para todos los que participaron, ¿sí? Y, y nada, o sea, si podemos mantener la segregación de funciones, es ideal que estén separadas las funciones, ¿no?
Pero aquí ha salido, fíjense, también podemos tomar ya esa reflexión final de que si los equipos son cortos y no nos queda de otra que los desarrolladores también hagan testeo, pues lo ideal es que los crucemos, ¿no? O sea, desde testea los desarrollos de otro de tus colegas, de otro de los colegas. ¿Ganó el sí o el no? Esa es una interesante pregunta, Daniel. ¿Ganó el sí o el no? Digamos que tiene más votos el no. En términos ideales, es conveniente que en este caso gane el no, ¿no? En términos ideales. Por eso decíamos ahí y rescatábamos lo de Mauro, en el sentido de que si ya tenemos un equipo corto, muchos de los roles van a tener que cruzarse, ¿no? Digamos que también en la escala en la escala de necesidades, este debería ser uno de los últimos en priorizar, porque sabemos, por ejemplo, que el desarrollador puede ser analista, por ejemplo, ¿no? O el desarrollador puede ser diseñador. Esas funciones, digamos que no generan conflicto, no generan mucho conflicto. Entonces, eso es lo que vamos a un poquito también a volver a reforzarlo eh, en los archivos que estamos compartiendo, ¿sí? Y que vamos a desarrollar. Entonces, en términos ideales podemos decir que ganó el no. Muy bien, muy bien. Entonces, ya está. Ahí esto sale del equipo, ¿no? Del equipo, que es un poco lo que estamos viendo acá, los recursos humanos. Entonces, si nosotros tenemos un equipo relativamente eh, amplio, lo ideal es que se mantenga separada, ¿no? Lo ideal es que se mantenga separada. Es más, algunos han sido formados en este término de evaluadores de calidad, que eso es uno de los nombres con los que se conoce a los testers, y entonces son muy buenos en esto, ¿no? Tienen sus herramientas y todo eso. Entonces, lo ideal es que se trabaje de esa forma. Muy bien. Vamos a analizarlo desde la perspectiva del PMBOK a este señor que sería el gestor del proyecto, ¿no? El gestor del proyecto. Él de alguna forma va a ir guiando al equipo, ¿no? Lo va a ir, si se quieren, también eh, armando en la parte de planificación, ¿no? Y viendo su desempeño en la parte de ejecución. Entonces, también podemos decir que el gestor de proyectos comienza evaluando el ámbito del software, ¿no? El ámbito del software. Eh, por ejemplo, estuve leyendo hace no mucho que el creador de Python ahora ha sido incorporado a Microsoft, ¿no? Está trabajando con Microsoft ahora. Y él hacía un poco en retrospectiva, hacía una reflexión y decía que Python había perdido un poco el tren en lo que era los dispositivos móviles, ¿no? En la parte de dispositivos móviles, a pesar que se utilizaba como parte de aplicaciones en el backend o en el background también, no había tenido una incursión fuerte, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos el proyecto de una perspectiva general, pues como dice aquí, lo que tenemos que ver es este proyecto de software, qué habilidades va a requerir, lenguaje de programación que lo estoy describiendo en este momento, ¿no? La base de datos, la magnitud que es la que hemos estado conversando, se van a requerir de una estructura con roles específicamente. Todo esto tiene que verlo eh, tiene que verlo profesional, ¿no? Este profesional gestor de proyecto. ¿Por qué? Porque en función a eso ya puede decir, pues, necesitamos un profesional o un desarrollador en este lenguaje de programación con este manejo, ¿no? Por ejemplo, yo he visto ahí los proyectos que están muy buenos, de realidad aumentada, por ejemplo, entonces ya viéndolo ahí, yo más o menos puedo ir armando el perfil
del desarrollador que se va a requerir, ¿no? ¿Qué habilidades debe manejar? Entonces, va armando su equipo, ¿no? Es como el entrenador de fútbol, que en función a lo que la estrategia que tiene él pensada, pues va buscando a las personas que le ayuden a desplegar esa estrategia, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Eso es importantísimo porque si no encuentras a las personas adecuadas, ese señor que está aquí, el gestor de proyectos, tiene que trabajar más, ¿no? Tiene que trabajar más, así como estamos diciendo, ¿no? ¿Qué pasa si no encontramos un tester o ya no podemos contar con un tester? Hay que ver cómo este desarrollador nos puede ayudar, ¿no? ¿Cómo nos puede ayudar? Tiene que encontrarle, digamos, a alguien que de repente no es su especialidad, tiene que utilizarlo tal vez en algunas otras funciones no previstas, ¿no? Entonces, el gestor de proyecto, digamos que tiene una función bastante crítica, ¿no? Se especifica tanto la posición en la estructura organizacional del proyecto, digamos que él está liderando pues todo el proyecto. Muchos proyectos, fíjense ustedes, se caen, ¿no? Se caen o avanzan conociendo quién es el que va a liderar el proyecto, ¿no? Conociendo quién es el que va a liderar el proyecto. Cuando usted, ya seguramente más adelante, sobre todo cuando se dan servicios para terceros, eh, el cliente muchas veces pregunta quién va a liderar el proyecto, ¿no? ¿Qué experiencia tiene? ¿En qué proyectos ha participado? ¿Quiénes lo pueden referenciar? Entonces, eh, es un, es un personaje que tiene mucha relevancia en el proyecto, ¿no? Entonces, ese know-how que lo acompaña, tiene que después demostrarlo pues también en el proyecto mismo, ¿no? En el proyecto mismo, porque muchas veces tenemos a un excelente gestor de proyectos, pero que no encaja porque no supo elegir, ¿no? Porque no supo elegir a los miembros de su equipo. Entonces, ahí también es un punto a tener en cuenta, ¿no? Es un punto a tener en cuenta. O sea, cómo arma sus equipos, ¿no? Cómo arma sus equipos. Aquí en el país, por ejemplo, si lo vemos otra vez en la perspectiva del fútbol, hemos visto a estrategas, a directores técnicos que fracasaron aquí en el Perú. Sin embargo, pues cuando se fueron del Perú, han triunfado, pero en lo más alto, ¿no? Aquí tenemos, del que yo me acuerdo, eh, el más reciente es Sampaoli, ¿no? O sea, Sampaoli no pudo triunfar aquí en Perú. Sin embargo, una vez que salió del Perú, es uno de los entrenadores más cotizados, ¿no? Más cotizados. Ahí nosotros podemos analizar, de repente, pues, el equipo no responde a su estrategia. Entonces, eh, hay que considerar mucho aquí la importancia de identificar primero a un buen gestor y darle cierto grado de libertad, ¿no? Darle cierto grado de libertad para que pueda armar su equipo, para que pueda armar su equipo. Aquí, por ejemplo, por eso es que nosotros en el trabajo académico, cuando se forman los equipos, decimos trabajen por afinidad, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que ustedes se conocen, pues, ¿no? Que ustedes se conocen y pueden dar un mejor resultado. Sin embargo, muchas veces en la práctica, nosotros nos vamos a conocer recién en ese momento porque nos convocó el jefe proyecto, ¿no? El jefe proyecto es el que arma el equipo, ¿no? Y nosotros cuando somos integrantes, muchas veces recién nos vamos a conocer en ese instante, ¿no? En ese instante. Por eso es que también ahí el gerente de proyectos tiene que tener esa visión, ¿no? Para poder no solamente identificar, como dice aquí, las habilidades de cada uno, sino también ir viendo las habilidades blandas, ¿no? Las habilidades blandas que pueden tener cada uno de ellos.
la actitud, ¿no? La proactividad que pueda tener también cada uno de los equipos. Hace un instante hemos estado con la pregunta del desarrollador y del tester, ¿no? Eh, digamos que aquí, cuando yo les hablaba de Scrum, decía, en Scrum solamente existen developers, pero en realidad los developers hacen análisis, diseño, testeo, ¿no? Pueden cubrir a cualquier miembro del equipo en realidad. Sin embargo, cuando manejamos una estructura tradicional, el tester pues dice, mira, yo soy tester, ¿no? Yo soy tester, yo estoy esperando los desarrollos. Si los desarrollos no culminan, yo pues no tengo otra cosa que hacer más que de repente ver una buena película aquí, o de repente escuchar una canción, o de repente simplemente echarme un descanso, ¿no? Echarme un descanso. Entonces, eso es una actitud poco empática, no proactiva, ¿no? No proactiva, que a la larga lo que hace es ir en detrimento de la moral del, del developer team, ¿no? Va a ir en detrimento de la moral. Entonces ahí el gestor de proyectos va a estar en problemas porque quien armó el equipo es él, ¿no? Quien armó el equipo es él. Entonces, en ese análisis de habilidades, tanto técnicas como habilidades blandas, algo se le pasó seguramente, ¿no? Por eso es importante al final llevar un log, ¿no? Para las lecciones aprendidas, ¿no? Para las lecciones aprendidas, o sea, en qué nos equivocamos en nuestro último proyecto, qué nos faltó, qué nos faltó. Entonces, de repente le dimos mucho énfasis a la habilidad técnica y descuidamos un poco las habilidades blandas o el conocimiento del texto, también como decía la diapositiva anterior, ¿no? El conocimiento del contexto. Eh, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad, así les cuento a modo de anécdota, que cuando yo he llevado a algunos colegas y los he llevado a que miren, ¿no? Mira, que acá está el problema, esto, ¿no? Puedes hacer una aplicación para esto. O sea que he esperado un día, 2 días, 3 días, una semana para que formulen una propuesta y nada, ¿no? Nada, nada, nada. Porque, tal vez porque su esquema de trabajo no contempla el estar tan cerca muchas veces de la realidad, ¿no? Conocer la realidad. Entonces, lo que sí he podido hacer en esta situación es pasárselo a un formato de caso, a un formato, digamos, de tipo, ¿no? Y con eso ya lo han hecho ya en la codificación, pero de una manera mucho, mucho más rápida, ¿no? Mucho más rápida. Eh, a veces nosotros decimos es que están muy, muy parametrados al tema de solamente recibir input para a partir de eso poder generar salida, ¿no? Es decir, cuando se les pone en el caso de anda, busca tú los inputs, eso se les dificulta, eso se les dificulta. Entonces aquí cuando nosotros estamos hablando de las habilidades, son las habilidades técnicas, es decir, que conozca el lenguaje, por ejemplo, que conozca la base de datos, que conozca la arquitectura, ¿no? Que casi siempre la mayoría tiene un buen bagaje ahí, pero a esto tenemos que sumarle el conocimiento del contexto en el que se está desarrollando el proyecto y sobre todo las habilidades blandas, ¿no? Sobre todo las habilidades blandas, porque si conoce el lenguaje, conoce el contexto, pero en las habilidades blandas no es proactivo, ¿no? Hay algunos que ya tienen su chapa de sabelón, ¿no? Su chapa de sabelón, o sea, a ellos no les puede decir nada porque ya todo lo sabe, ¿no? No, esa ya la sabía, dice, ¿no? Entonces, eso muchas veces puede generar otra vez un detrimento en la moral del equipo, ¿no? En la moral del equipo. No, ya no me expliques eso porque eso ya lo sé, ¿no? Entonces, hay que también saber manejar, saber balancear. Un balanceo de ego sería ahí, ¿no? Entonces, eso corre por cuenta del gestor de proyecto.
dice aquí, cuando un integrante del equipo de proyecto desarrollador full stack, se reducirían los miembros del proyecto, porque siempre veo muchos anuncios que requieren un desarrollador full stack que domine base de datos, diseño web, desarrollo web front y backend. Es un poquito lo que estábamos comentándole a Mauro. Muchas veces buscamos esto porque queremos ahorrar costos, ¿no? Queremos ahorrar costos. Eh, sí, me hace recordar el tema que también, como lo escribes tú aquí lo escribes tú aquí en el chat, muchas veces, bueno, ahora que es remoto no tanto, pero antes cuando estábamos en el tema presencial decía, además de todo lo que tú estás poniendo acá, se requiere desarrollador con laptop, ¿no? O sea que tienes que tener tu laptop para que puedas trabajar. Va un poco más por el tema de reducir costos, ¿no? Pero en estricto, pues, mientras se pueda manejar una adecuada segregación de funciones es mucho mejor, ¿no? Es mucho mejor. Por ejemplo, hay equipos de trabajo, sobre todo en las factories, que se encargan de ir buscando componentes, ¿no? Sobre todo esos free que nos permitan trabajar algunos aspectos en lo que ya estamos inmersos, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre a mí en este momento algún componente así tipo cuenta de Gmail, ¿no? Para que con esa entrada hagas una verificación de identidad, ¿no? Y no estés cambiando de clave en todas la aplicación. Entonces están buscando siempre qué cosa pueden ir encontrando para que lo vayamos agregando a las aplicaciones. Por supuesto, Jorge, si te piden más cosas, evidentemente deberían ofrecerte una mayor remuneración, ¿no? Eso está claro, eso está claro. Entonces, fíjense, para retomar esto, el gestor del proyecto tiene que ir identificando su recurso humano, ¿no? Las habilidades técnicas, las habilidades blandas, qué tanto conoce del contexto del proyecto. Eso tiene que ser así a la primera, ¿no? A la primera. Porque, por ejemplo, otra vez con el Python, que a mí me gusta mucho, ¿no? ¿Conoces Python? Bueno, sí, pero solamente a nivel de universidad, dicen algunos, ¿no? A nivel de universidad. Otros dicen, bueno, he desarrollado algunos componentes chiquitos, pero no a nivel de aplicación, ¿no? Entonces, cuando decimos, por ejemplo, ¿tú has hecho alguna interfaz con Python para lo que es autenticación de usuario, por ejemplo, reconocimiento facial? ¿Has trabajado algo como eso? Entonces, por ahí ya empieza a caerse un poquito o reducirse la cantidad de personas con las que podemos ir indagando, ¿no? Entonces, claro, conoce la herramienta, pero este contexto de reconocimiento de imágenes, ese tema, no es de su dominio, ¿no? Pero por otro lado está el tema de las habilidades blandas, como habíamos dicho, esa proactividad. Es interesante cuando nos dicen, no es su rubro, dice acá, más o menos. Hay algunos cuando te dicen, ¿no? No, pero no hay problema. Podemos hacer una revisión o tal vez una capacitación intensiva y nos ponemos al día, ¿no? Entonces hay algunos que sí, sí. Por ejemplo, alguna vez me tocó trabajar un proyecto con Oracle. Normalmente trabajamos MySQL, SQL Server, por ahí algo de Postgre, pero un proyecto nos tocó de Oracle, ¿no? Entonces, cuando estuvimos justo recolectando o armando el equipo, por ahí alguien dijo, no, no se preocupe, no hay problema, Oracle es una base de datos. Y al final, 2 semanas y nos ponemos al día, ¿no? Y efectivamente, así fue, ¿no? Así fue. O sea, se detecta rápidamente la proactividad. Claro, este miembro del equipo ya había trabajado con nosotros en otros proyectos y conocíamos pues de su actitud, ¿no? De su actitud. El número, justo también aquí cuando hicimos la pregunta, hablaban del número, ¿no? Algunos estaban hablando de 2, de 4, ¿cuántos vamos a requerir? Porque
ya vimos que el proyecto tiene un costo, ¿no? El proyecto tiene un costo, entonces poner más personas suma, pero también suma costos, ¿no? Suma costos, entonces habría que ver cuál es el número adecuado. Ahora, también aquí es importante manejar un número, ¿no? Manejar un número. Y yo creo que por aquí también este tema no nos vamos a cegar tampoco, ¿no? No nos vamos a cegar porque Scrum, por ejemplo, plantea que para sus developers plantea entre 3 a 9 miembros, ¿no? Entre 3 a 9 miembros. Entonces, digamos que tendríamos que armar desarrollos que vayan en este sentido. Yo creo que hasta 5 sería un tema manejable para mí, por ejemplo, ¿no? Hasta 5 desarrolladores, porque repito, es una suma de egos también, ¿no? Hay que organizarlos adecuadamente, ¿no? De tal forma de que el esfuerzo esté debidamente distribuido. Pero bueno, aquí por eso decía, no nos vamos a cerrar los ojos, porque algunas metodologías ya son así de claras, ¿no? Te dicen, mira, este es un número aceptable. Si tú te vas a un número mayor, por ejemplo, de 10, esta forma de trabajo, esta buena práctica no va a funcionar. Y si tú caes, ¿no? A 2 miembros, por ejemplo, por aquí también decían, tampoco, ¿no? Tampoco. Pero bueno, son de alguna forma pautas que nos van dando. Aquí también, fíjense, con este tema del trabajo remoto, eh, ha, surgido, ha surgido el tema de la presencia virtual, ¿no? De la presencia virtual. Es decir, nosotros aquí en Perú podemos estar haciendo desarrollos para cualquier parte del mundo, ¿no? Tengo bastantes exalumnos, algunos alumnos que están en los últimos ciclos, que están haciendo desarrollos, ¿no? Los famosos freelance, ¿no? Los famosos freelance, que tienen contratos incluso con empresas extranjeras y están haciendo desarrollo, son parte de un equipo de desarrollo. Entonces, algunos están aquí en Perú, otros están en Centroamérica, otro grupo está en Estados Unidos y desde ahí están haciendo sus desarrollos, ¿no? Entonces, aquí también, digamos que es importante saber cuál va a ser la ubicación, ¿no? De dónde van a trabajar. En el entorno presencial también podríamos decir, pues, si la ubicación va a ser en el cliente, ¿no? En qué oficina del cliente, o si va a ser en las instalaciones de, de la factory, ¿no? De la empresa desarrolladora de software. Entonces es importante también saber cuál va a ser su ubicación en términos de ubicación geográfica de los miembros del equipo, ¿no? Entonces, repito, en estos tiempos de transformación digital acelerada, ¿no? En donde el COVID ha hecho que hagamos esta transformación de una manera muy, muy vertiginosa, digamos que la telepresencia es uno de los puntos que se ha visto más favorecida, ¿no? Entonces, es algo a tener en cuenta también. Muy bien, aquí venía un poquito la parte de la pregunta que habíamos hecho hace un instante, ¿no? Entonces ya listo, yo tengo mi equipo, entonces yo debería trabajar un poquito también en identificar esas incompatibilidades, ¿no? Y discutirlas, ¿no? Discutirlas, porque claro, esta es una plantilla, como siempre les digo, pero que ya se tiene que discutir al interno, ¿no? Y aquí está un poco lo que yo les había planteado, el desarrollador con el tester, ¿no? Hay otras incompatibilidades que se sugieren, por ejemplo. Por ejemplo, desarrollador con gestor de proyectos. Eh, para lo que es las buenas prácticas de PMBOK, digamos que no lo ven como algo compatible, ¿no? No lo ven como algo compatible. Es más, en las metodologías ágiles también no lo ven como compatible, que un desarrollador sea el líder del proyecto. Lo que sí permiten
o lo dejan como una posibilidad, es que el project manager se convierta en developer, ¿no? Eso sí, eso sí. Está incluso en las guías de las metodologías ágiles que un project manager puede ser developer, pero así en algunas pautas, en algunos aspectos muy puntuales, ¿no? En algunos aspectos muy puntuales. Entonces ustedes tienen ya también una estructura, ¿no? Unos roles que aparecen en el Project Charter. Entonces sería interesante que hagan ese análisis, ¿no? Que hagan ese análisis para saber cuáles son incompatibles. Incluso aquí, fíjense, nosotros podemos decir que desarrollador y tester son incompatibles, pero hacer la salvedad que nos hacía notar Mauro, ¿no? Es decir, que ante un contexto, ¿no? Ante un contexto de equipo reducido, vamos a tener que trabajar esto, ¿no? Trabajar esto, pero siempre y cuando los programas testeados correspondan a desarrollos de otros integrantes del equipo, ¿no? De otros integrantes del equipo. Bien, vamos a pasar a ver algunos formatos, pero antes de hacerlo quisiera preguntar si todo está claro o tenemos alguna duda. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos bien. Cuando estábamos viendo nuestra matriz de detalle, ¿no? De la calificación, voy a tomar, voy a tomar el área de conocimiento de la semana pasada. Entonces, yo les decía, ¿sí? Yo les decía que se había eh, confundido un poco, ¿sí? Confundido un poco, en el sentido de que eh, solamente se mostraban los instrumentos que habíamos visto en clase. Por ejemplo, aquí está el diagrama de comunicaciones o el flujo de comunicaciones que hemos trabajado nosotros en clase, ¿no? Pero solamente se ponía la imagen. Y para quienes ya han revisado su informe, pues les habíamos dicho que debemos iniciar con un párrafo introductorio. Entonces, por ejemplo, aquí dice requisitos de comunicación. Para este proyecto hemos determinado que las partes demandantes de comunicación son, ¿no? Y aquí se enumeran las partes demandantes. Estos podrían comunicarse entre sí de acuerdo a un esquema jerárquico determinado, el cual está representado en el siguiente diagrama. Y entonces aquí mostramos el diagrama. Entonces, a eso me refiero cuando he hecho anotaciones en el informe de que tiene que haber una parte descriptiva, una parte narrativa. O sea, no solamente debemos poner plan de comunicaciones y solamente pegar la matriz, pegar este diagrama de comunicación y dejarlo ahí, ¿no? Porque eso es válido para un PPT. Cuando yo hago la exposición, pues a partir de ese material puedo desarrollar algunas ideas fuerzas, ¿no? Me da esa posibilidad. Pero en un informe no. Un informe tiene que ser descriptivo, ¿no? Tiene que ser narrativo. Entonces, esto tiene que mejorarse, ¿no? Definitivamente tiene que mejorarse. Por ejemplo, aquí voy a mostrar la matriz de comunicación. Entonces, en esta matriz, igualito, ¿no? Aquí está lo mismo que ustedes han hecho. Pero antes de colocar la matriz, hay un párrafo, ¿no? Que dice, el siguiente plan de gestión de las comunicaciones define los medios, frecuencias y contenidos formales que deben ser considerados al momento de compartir información relacionada con el proyecto, con el fin de que los interesados puedan transmitir y recibir la información de forma oportuna y accesible, ¿no? Entonces, miren, ahí está. O sea, tenemos una parte descriptiva, ¿no? Tenemos una parte descriptiva. Entonces, repito, esto se tiene que ir mejorando en la próxima presentación para que no solamente peguemos aquí, cogí las comunicaciones, pero por ejemplo, pegan el cronograma, pero
no hay párrafo introductorio, ¿no? No hay descripción, no hay narrativa. Entonces, acuérdense que los trabajos al final se van a ir archivando, ¿no? En la escuela nos ha designado como curso Casto y los proyectos de fin de ciclo se van a ir archivando. Entonces, ¿por qué? Porque cuando hacen la evaluación, cogen este material, ¿no? Entonces van a ver aquí, dicen, ¿y esto para qué es? ¿Para qué sirve? Entonces nuestro informe debería procurar ser más descriptivo, más narrativo, ¿no? Más narrativo. Y bueno, entonces aquí, esto lo subí en la sección 9, por si acaso, para quienes quieren explorar, ¿no? Aquí están canales de comunicación, también lo que hemos visto, miren, canales formales, correos electrónicos, reuniones, canales informales, el teléfono móvil, ¿sí? Entonces tiene que haber más narrativa en el informe, ¿no? Los informes son precisamente para que puedan ser leídos, ¿no? Para que puedan ser más explicativos en el desarrollo. Entonces, ese tópico de resultados, mucho de lo que ha hecho que no se llegue al valor esperado es porque nos ha faltado, entre otras cosas, esta parte de la narrativa, de la descripción. ¿Ok? ¿Preguntas con esto? Con esta parte. Tomé lo de la sesión 9 porque quería explicarlo, pero no sé si tienen alguna pregunta, sobre todo con lo que se ha ido recomendando en el informe. ¿Alguna pregunta? Ok, ok. Entonces, siendo así, vamos a ir al formato de la sesión, ¿no? De hoy día, que justo era el tema de recursos humanos. Entonces aquí vamos a poner un formato. Ahora, también quiero hacer énfasis en esto, ¿no? O sea, aquí trabajamos algunos formatos, pero debemos revisar el material de la semana porque ahí también hay otros formatos muchas veces. Hay otros formatos muchas veces. Muy bien. Aquí tenemos el formato de los equipos que hemos estado mencionando, ¿no? Que hemos estado mencionando. Aquí tenemos una estructura clásica, ¿ya? Por ejemplo, estamos trabajando con el gestor de proyectos, el project manager, tenemos al analista, al desarrollador, a nuestro ya bastante comentado tester, ¿sí? Y tenemos también al sponsor, ¿no? Lo hemos considerado ahí. Entonces, esto que estamos viendo es lo que se conoce como la matriz de responsabilidades. Aquí está, matriz de responsabilidades. Entonces, ¿quién es responsable de? Nosotros tenemos una lista de entregables, ¿no? Una lista de entregables. Aquí tenemos la lista de entregables y su código EDT, ¿no? Y su código EDT. Entonces, cada uno de estos roles que estamos visualizando va a tener cierto grado de responsabilidad, ¿no? Entonces, aquí tenemos la descripción, por ejemplo, dice el responsable, ¿no? El que aprueba, ¿no? En todo caso, el entregable, y quién participa, ¿no? Y quién participa. Entonces, estos son, de alguna forma, reitero, los entregables, los roles que tenemos nosotros en el equipo del proyecto. Y, por ejemplo, decimos aquí el Project Charter. ¿Quién es el responsable del Project Charter? En este proyecto es el Project Manager, ¿no? Y quien aprueba ese Project Charter es el sponsor, ¿no? Es el sponsor. Aquí también tendría que hacer la salvedad, fíjense, de que no siempre va a ser así, por eso reitero, ¿no? Son plantillas, otra vez, así como cuando
me hicieron la pregunta al final, ¿quién ganó? En situaciones ideales debería tenerse segregada la función de desarrollador y la función de tester, con personas diferentes, en situaciones ideales, ¿no? Como una buena práctica, si quieren también. Pero ya vimos, y otra vez lo vamos a mencionar a Mauro, que en situaciones donde el número de integrantes es reducido, no nos va a quedar otra que utilizar esos mismos recursos en más de un rol, ¿no? En más de un rol. Pero haciendo la salvedad que los testeos que haga no pueden ser sus propios desarrollos, ¿no? No pueden ser sus propios desarrollos. Entonces, aquí también, cuando nosotros decimos el project manager o el gestor de proyectos, va a ser responsable por el project charter. Entonces, en esta situación, porque, por ejemplo, cuando usted desarrolla proyectos para una institución estatal, no sé si han escuchado de los términos de referencia, ¿no? No sé si ya los han escuchado. Voy a escribir aquí también en el chat para que quede los términos de referencia. Entonces, ¿qué cosas son los términos de referencia? Ya es un detalle ya de todo lo que se requiere eh, para para el programa, ¿no? Entonces le dicen a usted desarrollo de software comercial para la empresa prestadora de servicios de agua y saneamiento Gran Marañón. Entonces usted tiene que hacer el software comercial, pero no es que usted va a levantar los requerimientos, ¿no? Sino que ya está, hay un documento que se llama términos de referencia y ahí está todo el detalle, porque hubo un proyecto previo donde se contrató a otra empresa para que elabore los términos de referencia, ¿no? Entonces, aquí el Project Charter prácticamente solo recibe esos términos de referencia y sobre eso va a desplegar, va a desplegar el desarrollo, ¿no? Entonces, en este caso, eh, el project manager podría solamente estar informado, ¿no? Podría estar informado. Y quien es el responsable es el sponsor, ¿no? Es el sponsor. Entonces, reitero, hay algunas plantillas que nos dan una visión y nosotros decimos, esto generalmente es así, como lo que habíamos dicho, tester con desarrollador incompatible, generalmente es así, pero sin embargo, hay situaciones en las que esto no necesariamente se tiene que dar de esa manera, ¿no? Como lo que estoy explicando. O sea, ya no hay necesidad de levantar los requisitos porque ya se plasmaron en ese documento, en ese término de referencia. Y ahí prácticamente solamente para la empresa que va a contratar va a correr por el lado de la organización del equipo, porque incluso también aquí en los términos de referencia ya están los montos, ¿no? O sea, por eso que entran a un tema de adjudicación, ¿no? Que puede ser eh, por menor costo, ¿no? Claro, las que tienen un monto menor entran por adjudicación directa, pero esa es otra historia, ¿no? Esa es otra historia. Entonces, hay que tenerlo en cuenta aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí dice desarrollo del EDT, eso corre por cuenta del Project Manager. Puede ser, ¿no? Puede ser, de repente eh, nosotros hablamos de un administrador de proyectos, en proyectos más grandes, podríamos estar hablando de un administrador de proyecto y de un líder de proyecto también, por ejemplo, ¿no? O de un jefe de proyecto, un administrador y un jefe de proyecto. Y entonces ahí podríamos repartir esto del desarrollo del EDT. Tal vez el jefe de proyecto es el que haga el EDT y el gerente de proyecto o administrador de proyecto se encargaría de evaluarlo. Entonces, un poquito para salvar aquí y no siempre tomarlo, como ya lo he venido reiterando en más de una oportunidad, como algo mandatorio, ¿no? Como algo mandatorio. Las plantillas siempre tienen que irse adecuando eh, al contexto del proyecto, ¿no? Al contexto del proyecto. ¿Qué más tendríamos que decir aquí? Lo que tendríamos que decir aquí es que
Antes de esto, antes de esta matriz, pues tiene que haber otra parte narrativa, ¿no? La parte narrativa en el informe, para quienes van a trabajar el informe seguramente, pues podemos decir, ¿no? A continuación se muestra la matriz de asignación de responsabilidades, donde se establece el grado de responsabilidad de cada uno de los miembros del equipo. Los grados de responsabilidad establecidos son los siguientes: responsabilidad en la aprobación, responsabilidad en la rendición de cuentas y participación. Y yo incluso estaba hablando aquí de informe, ¿no? De otra, o sea, no necesariamente nos podemos quedar aquí con esta, podría ser solamente agregarle el tema de que es informado, como en comunicaciones, por ejemplo, ¿no? Pero esto está bien, es una plantilla que se puede trabajar, ¿no? Entonces tenemos claro aquí qué cosa es lo que va a ir haciendo cada uno de los miembros del proyecto con su respectivo nivel de responsabilidad. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, este es un poquito lo que ya hemos estado viendo en el tema de las adquisiciones. También lo había planteado anteriormente, pero ahora nos vamos a centrar únicamente en el personal, ¿sí? En el personal. Por ejemplo, si es que hubiera la necesidad de contratar en el equipo, aquí por ejemplo decimos el Project Manager, modalidad de adquisición, decisión del sponsor. Por ejemplo, en la exposición yo les decía de que muchas veces el sponsor pregunta quién va a liderar el proyecto, ¿no? ¿Quién va a liderar el proyecto? ¿En qué proyecto has estado? ¿Cuál es su experiencia? Y muchas veces dice, no, yo quiero otra persona, ¿no? Cámbienme al jefe de proyecto. Por eso que aquí en la modalidad de adquisición, este equipo ha optado por ponerlo que esa decisión le va a corresponder al sponsor, ¿no? Quien lo va a definir, quien lo va a definir. Mientras que ya para los otros miembros viene el tema de una contratación directa ya por el equipo del desarrollo de software, ¿no? El tiempo que van a estar, por ejemplo, el tester, si es que usted tuviera ese rol, usted lo puede tener desde el inicio del proyecto hasta el fin del proyecto, que es algo que no recomendamos, sobre todo si es que lo vamos a tener como un rol permanente, ¿no? Porque si, como planteaba Mauro, es desarrollador testeador, bueno, sí, no puede estar desde el inicio, pero si solo es tester, lo ideal es que entre en el equipo cuando ya se tengan, pues, desarrollos, ¿no? Cuando ya se tengan desarrollo. Ahora, la fecha de disponibilidad va a variar, como lo ven aquí. Por ejemplo, algunos se van o se fueron el 9 de enero, el 20 de enero, el 7 de febrero, ¿no? Entonces, eso es algo también que se tiene que ir evaluando. Si bien es cierto, el tester puede demorar en entrar al equipo, pero también podríamos decir que va a ser uno de los últimos en irse. Eso va a depender de la naturaleza de cada uno de nuestros proyectos. Esta estructura ya la teníamos en el Project Charter, pero podemos un poquito también reforzarla, ¿sí? Aquí tenemos el equipo, es un equipo bastante corto, ¿sí? Es un equipo bastante corto, pero bueno, ahí está. Analista y programador. Aquí creo que coincide con lo que había dicho Mauro, ¿no? Y un poco contradice la buena práctica, pues, ¿no? Porque la buena práctica, por lo menos en las metodologías ágiles, dice de 3 a 9. Bueno, acá tienen 2, pues ya. ¿Qué podemos hacer? Podríamos decir que son 3 con el sponsor, si quieren, ¿no? Al sponsor lo ponemos como parte del, del Team Project, ¿no? Puede ser, para completar un poco y alinearnos con la buena práctica, tal vez. Entonces aquí también tenemos al equipo. En nuestro caso no hay problema porque los grupos son de 4, si suman a su sponsor estaríamos hablando de 5, ¿no? Sponsor podría ser de Product Owner. Entonces por ahí no van a tener problema. Ya se plantea también aquí, cómo se va a manejar el tema de reconocimiento y recompensa. En la exposición también hablaba del tema de la suma de egos, la proactividad, ¿no? Entonces,
hay muchas formas de ir contrarrestando esto, ¿no? ¿Cómo lo contrarrestamos? Pues hay muchas formas, pues el reconocimiento puede ser algo interesante. Este grupo nos plantea, por ejemplo, el tema económico, que a nadie le cae mal, ¿sí? A nadie le cae mal, pero que no es el único, por si acaso, ¿eh? No es el único. Pueden haber otros reconocimientos. Por ejemplo, eh, creo que comentábamos, y lo voy a reforzar más adelante, que muchas veces cuando nos topamos con un contexto diferente o con un contexto que varió en el desarrollo del proyecto y en algún momento podemos requerir de una capacitación, ¿no? En algún momento podemos requerir de una capacitación. Por ejemplo, en este momento nosotros estamos hablando de Scrum, por ejemplo, que lo podemos trabajar eh, como metodología de desarrollo. Pero ¿qué tal si el equipo no está adaptado a esta metodología? ¿No? ¿Qué tal si el equipo no está adaptado? Entonces, vamos a tener que requerir de una capacitación, eso irá por adquisiciones, ¿sí? Eso irá por adquisiciones. Entonces, ese es en el sentido de que la tomemos sobre la marcha, pero tal vez el gestor del proyecto consideró desde el inicio de que tenía que haber una capacitación, ¿no? Y, por ejemplo, en lo que estilan, ¿no? Lo que estilan algunas empresas, por ejemplo, dicen, se contrata la capacitación y además el examen debe incluir un examen opcional de certificación. Y me explico, por ejemplo, a usted lo capacitan, ¿no? Usted hace sus pequeños cuestionarios de repente en un formulario de Google, ¿no? Hace su examen, aprueba su examen y ya, aprobó para lo que fue la capacitación. Pero esa empresa que vino a capacitarlo le dice, mira, como aquí en los términos de referencia, otra vez hago énfasis a ese término, dice de que nosotros debemos darle opción a una certificación, si usted lo desea, porque es opcional y así lo dice, usted puede entrar a esta dirección donde puede dar un examen oficial de un Scrum Foundation, por ejemplo, se me ocurre en este momento, y usted, si aprueba el examen, pues va a tener esa certificación como parte de ya no de nosotros, de un examen, sino una certificación oficial. Eso en el sentido de volver a lo que estamos viendo aquí, el sistema de reconocimiento y recompensa. Entonces, el gerente de proyecto lo puede plantear así, mira, nuestro equipo no solamente está centrado en lo que es desarrollo, sino que los vamos capacitando y estas capacitaciones vienen acompañadas de la posibilidad, si tú lo deseas, de la posibilidad de que puedas tener una certificación internacional. Eso, reitero, un poco para tratar de balancear este tema económico, porque a veces, ya lo vieron ustedes, en la exposición algunos decían, me sale como 35,000 soles, pero vamos a hablar con el dueño a ver si nos da solo 5,000, ¿no? Tenemos una brecha de 30,000. Entonces, si yo fuera parte de ese equipo, diría, no, ahí nomás, amigos, creo que, creo que lo vamos a pensar. Entonces, tendríamos que buscar alguna forma de retener el talento humano, ¿no? Y por ahí podría ser, pues, este tema de capacitaciones, certificaciones, ¿no? Para que, para que se vea de alguna forma recompensado, ¿no? Recompensado. Ahora, tampoco voy a cerrar los ojos de que el tema económico es el que más atrae siempre, ¿no? Por eso aquí este equipo lo ha planteado. Dice, el primer proyecto no menos de 1 o 2% de bono sobre su remuneración mensual durante el plazo del proyecto. Bueno, ¿no? Se van por el dinero aquí de manera mucho más directa, ¿no? Eh, aquí también habla de instructores, por ejemplo, si es que hablamos ya de capacitación. Todo el personal de la empresa que participa del proyecto pasará por una evaluación de desempeño al final del proyecto y esto irá a su file personal. Bueno, algunas cosas que se pueden ir estableciendo, ¿no? Estableciendo. Por ejemplo, también algo que se me está viniendo a la memoria en este instante, si nosotros somos terceros, ¿qué es lo que sucede? Esto le sucedía mucho a una empresa consultora
que no voy a dar su nombre, porque creo que aquí la vez pasada alguien lanzó el nombre de la empresa, porque a veces pues las señas, ¿no? Parece, tiene cuatro patas, hace miau, ¿no? Tiene orejas de gato y todo eso, y es un gato, ¿no? Pero bueno, muchas veces el nombre no sale de mi persona. Pero, por ejemplo, una empresa desarrolladora de software tenía un problema, pues, tenía un problema que ellos comercializan su ERP, lo venden, tienen una cartera de clientes ya bastante grande, pero tenían un problema, ¿no? Tenían, digo, porque ya lo corrigieron. A veces por ahí, cuando recurren a ayuda, pues algo de ayuda se les da. Entonces tenían un problema. El problema era que, por ejemplo, cuando ellos iban a implementar a un cliente nuevo, eh, la empresa pagaba por el software, pagaba también por la implementación, y luego de eso, pues ya, como veíamos aquí, vamos a la página anterior, aquí hay una fecha de liberación ya, ¿no? Se libera el equipo, en este caso, pues el equipo tiene que volver a las instalaciones de la empresa desarrolladora de software, del Factory Software, y, y a veces esto no sucedía, pues, ¿no? A veces no sucedía. Por ejemplo, en este caso, para implementación, se tienen consultores, ¿no? Y desarrolladores. Jefe de proyecto, consultor, desarrollador, ¿no? Desarrollador porque podrían haber algunas adaptaciones, entonces se van haciendo. Otra vez ubicación, el desarrollador está en la empresa desarrolladora de software, no visita al cliente, ¿no? Entonces solamente se le envían los requerimientos, hace los cambios, el consultor los recibe, los implementa, ¿no? Y el responsable del proyecto cierra el proyecto, ¿no? Hace la apertura, seguimiento y cierra el proyecto. Hay tres roles ahí nada más: jefe de proyecto, consultor y desarrollador. Entonces, ¿qué sucedía? Sucedía lo siguiente, pues, una vez que se cerraba el proyecto, el consultor renunciaba así, casi en automático, renunciaba a la empresa desarrolladora de software y, y lo contrataba a la empresa cliente. Y lo contrataba a la empresa cliente. Claro, o sea, a lo que iba a la empresa cliente también es porque una vez que se implementa viene un costo de mantenimiento, ¿no? Y muchas veces hay tarifas de mantenimiento también, entonces una forma de, entre comillas, ahorrarse el mantenimiento o reducir el número de consultas por mantenimiento, esto se puede lograr teniendo en casa a alguien que ya conoce el software, ¿no? Eh, entonces tenían ese problema, ¿no? Por eso lo digo en pasado, porque tenían. Muchas veces cuando ya se cerraba la implementación, los consultores ya no regresaban a la empresa de desarrollo porque simplemente les ofrecían el doble o el triple de su sueldo y, y listo, chao, ¿no? Y chao. Entonces aquí yo lo tenía como referencia porque aquí hay un tema de pactos y políticas, ¿no? Esto puede entrar aquí como parte de los pactos de que y se va a plasmar, ahora se plasma en el contrato, de que finalizado el proyecto de implementación, la empresa cliente no puede contratar a los miembros del equipo, ¿no? Y si en caso hubiera necesidad, tiene que coordinar con la empresa desarrolladora de software para que pueda pagar también una prima por derechos de formación. Esto ya se parece como en el fútbol cuando quieren llevarse a alguien de tus canteras, paga una prima pues por derechos de formación, ¿no? Entonces, eso se ha plasmado en estos pactos, se plasma también en el contrato, como digo, y, y eso ha hecho que un poco se tape esta fuga de talentos, ¿no? Ese es el término adecuado, esa fuga del talento humano, de tal forma que no se incurran en problemas, porque, o sea, claro, alguien puede decir, bueno, contratamos otro consultor, sí, pues, pero otra vez, y el conocimiento que tiene del programa hay que entrenarlo en el programa, luego hay que entrenarlo en el sector donde se vende el programa, que conozca, es toda una curva de aprendizaje.
¿no? Es toda una curva de aprendizaje que no se puede dejar ir así tan fácilmente, ¿no? Tan fácilmente. Bien, entonces esta es la plantilla que nosotros tenemos para compartir, ¿no? Y que corresponde a la gestión de recursos humanos. Esto se puede ir ampliando, ¿sí? Se puede ir ampliando con una descripción de los roles, por ejemplo, también de los roles, pero en estricto, en estas plantillas se resume un poco el corazón, la forma de trabajo de, del equipo del proyecto. No sé si tienen alguna pregunta, si no ya estaríamos cerrando aquí nuestro primer bloque. ¿Alguna pregunta? Ok, muy bien. Entonces, yo les doy las gracias y antes voy a proyectar caso, ¿sí? Para que con eso empecemos a trabajar nuestro segundo bloque y luego ya empecemos a socializar, ¿sí? A socializar eh, el desarrollo para ver cómo nos ha ido, ¿no? Eh, antes de proyectarlo, me dan un minuto, antes de cerrar la grabación, me dan un minuto para poder hacer la proyección. Es es una situación problema, más que caso, es una situación problema para que ustedes puedan reflexionar con algunas preguntas, ¿no? Como todo caso, siempre le van a faltar datos, ¿no? Por eso es que es conveniente que el equipo tome una posición, ¿no? Que diga, por ejemplo, yo me pongo en esta premisa, en la premisa de que, por ejemplo, el proyecto va o que el proyecto no va, y sobre eso voy desarrollando o voy desplegando mi posición, ¿no? O sea, no me puedo quedar en el, bueno, no sé qué hacer porque no hay datos, ¿no? Yo tengo que ponerme en una premisa, ¿no? Ponerme en una premisa. Entonces le voy a dar lectura antes de cerrar el video. Dice, un gerente de la división en el departamento de contabilidad, podríamos decir que es el contador general, inició una petición a la mejora de un nuevo sistema utilizado por sus empleados, ¿no? Entonces, ya hay un sistema, el gerente de contabilidad o el contador general está pidiendo una mejora al sistema, ¿no? Usted se reúne con el representante de los usuarios que dice que está teniendo problemas para encontrar razones para mejorar el sistema. Él no fue capaz de identificar cuándo el sistema está fallando en términos de rendimiento y funcionalidad, pero cree que las mejoras en el sistema proporcionan una mayor funcionalidad y un aspecto más robusto. Entonces, hay una nebulosa en qué consiste esa mejora, ¿no? Según lo que manifiesta el representante de los usuarios. En una reunión con el equipo de proyecto que originalmente diseñó el sistema, se le informa de que no se necesitan estas mejoras y que no se encontraban en los requisitos iniciales del sistema definido por los usuarios actuales. Entonces aquí también el sistema es nuevo, todavía tenemos disponible al equipo de proyecto, ¿no? Por lo menos a quien lo lideró, y quien lo lideró, pues dice de que no se manifestaron algunas peticiones adicionales que puedan dar origen a un nuevo proyecto, ¿no? Hay un rumor de que este departamento, contabilidad, ha hecho un uso limitado de su presupuesto anual, solicitado y asignado, y el presupuesto se perderá si no se utiliza dentro de este año fiscal, ¿no? En el 2021, que se traducirá en recortes de asignación de recursos en el presupuesto del próximo año. Entonces aquí el departamento, si es que no logra ejecutar su presupuesto, el próximo año va a tener problemas. Los recursos de TI, es decir, los developers, probablemente, están comprometidos actualmente con varios proyectos de alta prioridad de desarrollo, ¿no? O sea,
algo típico en el área de tecnologías, están comprometidos en varios proyectos de alta prioridad en el desarrollo. Trabajar en este proyecto requerirá reasignación de estos excelentes recursos técnicos, lo cual tendrá un impacto negativo sobre los proyectos existentes y sus plazos. Otra vez vamos a evocar a nuestro amigo Mauro, que nos dice pues de que el recurso es corto, o sea, para poder atender al gerente de contabilidad, pues vamos a tener que sacar gente, ¿no? Para poder armar un equipo que atienda a este requerimiento contable. Entonces aquí hay 3 preguntitas que nosotros las vamos a discutir, vamos a reflexionar, vamos a trabajar unos PPTs para poder desarrollar estas 3 preguntas, ¿no? Entonces la primera dice, en su opinión, ¿se debe iniciar este proyecto? Y por supuesto nos piden una pequeña explicación, ¿no? Si va o no va el proyecto. 2, dice, de iniciarse el proyecto, ¿sí? ¿Qué estructura orgánica propondría para el equipo de trabajo? Entonces aquí también usted debe proponer algo de lo que hemos estado viendo, ¿no? Hace un momento estuvimos viendo una estructura de iniciarse el proyecto, pues por supuesto, ¿no? Porque esa estructura va a responder a esa iniciativa, de ser el caso, de ser el caso. Y finalmente dice, como gerente del proyecto, llegaría a la conclusión de que este proyecto se está solicitando únicamente por una motivación informal. Esa sería una pregunta interesante de responder, ¿no? Y luego dice, qué instrumentos lo ayudarían a confirmar esta afirmación? Porque claro, si usted dice sí, no, no hay mucho fundamento, ¿no? Tal vez requiere de algún instrumento que le ayude a reforzar este punto de vista. Entonces, esas son las preguntas que les planteamos, ¿sí? Para que ustedes en este segundo bloque puedan reflexionar, ¿sí? Y luego, como ya es costumbre, podamos socializar las reflexiones. ¿Alguna pregunta antes de cerrar ahora sí ya nuestra grabación? ¿Alguna pregunta? Ese es un buen punto, ¿no? ¿A qué se refiere con una motivación informal? Eso es lo que tendríamos que discutir en el equipo, ¿no? Digamos que, por ejemplo, pero te voy a dar algunas pistas, ¿no? Para que ya tú lo discutas y lo amplíes. Una motivación informal, pues puede ser algo que no necesariamente calce en lo que son las políticas, procedimientos, sino simplemente un poco podría ser mantener un status quo, como que, bueno, nosotros siempre ejecutamos nuestro presupuesto asignado, ¿no? Entonces, es un poco mantener nuestro status quo de que somos eficientes en el gasto, pero no necesariamente porque gastes el dinero, quiere decir que lo estás gastando bien, ¿no? Entonces, va por ahí el tema. Pero, insisto, es conveniente que lo discutan entre ustedes, ¿no? Para poder encontrar por ahí eh, algunos puntos de reflexión interesantes. Pero gracias por la pregunta. ¿Algo más? Muy bien, entonces aquí vamos a hacer el cierre ya de nuestra grabación, que también después publicada en la sección de videoconferencias. Para quienes también no hayan podido estar desde el principio, pues pueden entrar ahí para poder escuchar la grabación.